Hola, ¿qué tal? Un gusto, como siempre, poder saludarles. Asuntos importantes que vamos a abordar el día de hoy. ¿Es eficiente la fiscalización a los partidos políticos que se hace en el Instituto Electoral del Estado de México? ¿Y los partidos políticos son democráticos? ¿Usted qué dice? De estos y otros temas platicaremos esta noche, así que bienvenidos. Y antes de empezar con la discusión entre todos, les invito a ver lo más relevante de la semana. En el marco de su 17º aniversario, el Instituto Electoral del Estado de México llevó a cabo el primer coloquio de investigación en Derecho Electoral, en el que la maestra Norma Inés Aguilar León dictó la conferencia magistral El objeto de estudio del Derecho Electoral. Durante el segundo día de actividades del primer coloquio de investigación en Derecho Electoral, se desarrollaron 4 mesas de trabajo, bajo la denominación Temas sobre Derecho Electoral, foro en el que los alumnos de la maestría en Derecho Electoral del IEM expusieron sus protocolos de investigación. El Instituto Electoral del Estado de México abrió un foro para que los alumnos de la maestría en Administración Electoral expusieran sus proyectos de investigación, para lo cual organizó el primer coloquio de investigación en Administración Electoral, que inició con la conferencia magistral El objeto de estudio de la Administración Electoral, impartida por el doctor Jorge Fernández Ruiz. Al continuar con el desarrollo del segundo día de actividades del primer coloquio de investigación en Administración Electoral, se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo integradas por profesores del cuerpo docente del IEM, ante quienes los alumnos de la maestría de Administración Electoral del Instituto presentaron sus trabajos de investigación rumbo a su titulación. El IEM concluyó los eventos conmemorativos por su 17º aniversario. Durante una semana, el Instituto desarrolló un programa de actividades culturales y académicas para promover la cultura política democrática, como la exposición pictórica denominada Bodegón, la presentación de la Orquesta Filarmónica de Toluca, una conferencia magistral dictada por el doctor José Fernández Santillán, 2 coloquios y la entrega de reconocimientos a servidores públicos electorales por 10 años de servicio ininterrumpido en el IEM. Bueno, y en esta ocasión le doy la bienvenida a Hernán Mejía López, quien es el titular precisamente del órgano técnico de fiscalización del Instituto Electoral del Estado de México. Hernán, un gusto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Guadalupe, el gusto es mío y es un placer estar aquí en tu programa. Y un mandato del Instituto es cumplir y hacer cumplir la cultura política y democrática. Muy bien, pues vamos a estar platicando de temas interesantes como ya adelantábamos, pero si te parece bien, antes vamos a revisar lo que vimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior, José Mondragón Pedrero, director de Administración del Instituto Electoral del Estado de México, nos explicó cómo se manejan los recursos del instituto. En este año el instituto tiene un presupuesto aprobado de 667 millones de pesos por la legislatura y adicionalmente con recursos ahorrados de ejercicios anteriores y con economías que hemos logrado, le adicionamos 99 millones de pesos más. El cálculo del financiamiento no es una ocurrencia que se tiene en este momento. Nosotros tenemos la costumbre de contratar un despacho externo de auditoría cada año para que nos revise una instancia totalmente ajena a la administración pública, lo vea con los ojos de un experto en manejo de los recursos y en manejo contable y financiero, para que vean si estamos cumpliendo con todo lo que podamos decir. Y de manteles largos por el aniversario número 17, José Pablo Carmona, jefe de la Unidad de Informática y Estadística del IEM, compartió este espacio que hacemos entre todos. Estamos cumpliendo 17 años con la institución y bueno, en el marco de una serie de eventos que nos recuerdan a todos y que tratamos de hacerle llegar a la sociedad, pues que estamos en ese proceso de maduración. La participación ciudadana más importante ocurre cuando hay elecciones de presidente de la República. Una situación muy emocionante. Realmente así es como yo catalogaría estos 17 años, como que son unos 17 años muy, muy emocionantes, ¿no? Con todo tipo de emociones. Claro. A veces quisiera uno llorar.
Hernán, pues ustedes son los encargados de llevar a cabo la fiscalización de los recursos de los partidos políticos. ¿Qué tan exhaustiva es esta tarea? Es correcto. Es un tema importante, trascendente para la opinión pública, para la democracia, para un Estado constitucional democrático de derecho y particularmente para toda la sociedad en general. Es exhaustiva, es total, es completa y además eficaz, es eficiente. Podemos transparentar, responsabilizar y hacer rendir cuentas hoy día a los partidos políticos como nunca antes. El tema importante el día de hoy no es ya la palabra fiscalización y sus significados, sino su grado. El temple que se tiene, la actitud proactiva de investigación, de presentación, revelación y, por supuesto, el hacer rendir cuentas cada vez mejor y de la mejor manera posible. ¿Ahora se habla de la calidad de la fiscalización? Por supuesto. Ya no es la auditoría limitada, no es la auditoría documental, es integral, es fiscal, administrativa, de costos, por supuesto, una auditoría con un enfoque multi, inter y transdisciplinario, jurídico, financiero y particularmente el tema de costos de los partidos políticos. Se le da una prerrogativa al partido político, a la fuerza política, ordinaria, específica para la obtención del voto y tiene que acreditar al 100% lo que está recibiendo. ¿En qué lo gastó? ¿Cómo lo gastó? En tiempo y forma. Muy bien, pues vamos a seguir hablando del tema si les parece bien, pero antes hacemos una pausa y regresamos. Les quiero decir a ustedes que se pueden comunicar con nosotros porque esta charla es entre todos a través de Twitter, de Facebook, de nuestro correo electrónico, así que esperamos sus comentarios y regresamos, no se nos vayan. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Continuamos con ustedes para platicar entre todos y seguir con este tema del que ya les adelantábamos. Hernán, entra dinero privado, entra dinero público a los partidos políticos. ¿Cómo le siguen ustedes la ruta a estos recursos? Fíjate que un tema importante es el de la fiscalización. Llegó para quedarse. En México tenemos escasos 23 años que se lleva a cabo una auditoría integral a los partidos políticos y cada vez con desarrollos. El tema es cómo la política se financia y cómo el derecho regula esa política. Y la manera, los mecanismos, para en dado caso que alguien viole la norma, para hacer que la cumpla, en dado caso una sanción ejemplar y que pueda ser cada vez más proactiva al cumplimiento de mejores prácticas. Temas importantes, decía yo hace rato, de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. En México hay un sistema mixto de financiamiento, preponderantemente público y privado. Y por privado, autofinanciamiento, rendimientos financieros, rifas de sorteos, etcétera. Entra un volumen financiero a los partidos políticos de dineros que entrega el Estado a través de los impuestos, contribuciones de la sociedad en general, y también tiene un financiamiento interno propio. Y aquí el tema estrella es cómo transparentamos, cómo verificamos, cómo acreditamos, compulsamos, etcétera, a través de mecanismos cada vez más innovadores, que ese dinero es adecuadamente utilizado, que tiene un fin democrático y que tiene medios jurídicos adecuados
para cumplir un mandato de integrar el gobierno, campañas electorales y sobre todo el financiamiento ordinario, el que siempre se da a cada uno de los partidos políticos, haya o no haya elecciones. Hay un sistema que ustedes tienen que se llama el Plan Maestro de Fiscalización. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo opera? Este plan maestro implica una totalidad, no parcialidades de investigación, de cotejo, de la presentación de la información financiera a través de estados financieros, estado de posición financiera, de flujo de efectivo, etcétera, además incluyendo las notas a los estados financieros, y ir generando instrumentos, incentivos jurídicos, fiscales, financieros, de costos y netamente administrativos para poder ir más allá de lo que se puede verificar y tener al 100% la información, repito, contable, financiera, jurídica, fiscal, de costos, e ir transparentando, ir responsabilizando esa financiación pública y privada a las fuerzas políticas y hacerlo en todo tiempo. Tener lo que se llama hoy día RPs, Enterprise Resources Planning, de tener en tiempo real y automatizar la información confiable, integral, fidedigna, etcétera, y tenerla en tiempo real para poder tener ante la opinión pública en general que ese dinero está debidamente gastado. ¿Cómo se rastrea para que no entre dinero sucio? Una de las preocupaciones en los últimos años es justamente que no entre a las campañas o a los partidos políticos durante las campañas dinero sucio. Un tema importante es la cultura ética, la cultura política y la cultura moral en sí misma, de que toda fuerza política debe tener principios, valores, reglas y directrices, y por supuesto la autoridad electoral. Y que si hay una violación, una anomia en ese sistema, ir generando mecanismos para su debido cumplimiento. ¿Cómo evitamos esto? A través de ese plan maestro tenemos mecanismos, formas, maneras para evitar la debida comprobación, la incorrecta justificación, mecanismos como el inventario, el avalúo, para que la fuerza política represente debidamente en integralidad lo que contiene y poder evaluar adecuadamente una campaña o, como yo te decía, el financiamiento ordinario. Y otro tipo de financiamiento, no únicamente para obtener votos o el ordinario, el de específicas, que es un financiamiento que se entrega a las fuerzas políticas para capacitarse, para mejorar sus niveles académicos. Porque no siempre hay campañas, ¿no? Así es, campañas cada 3 años, cada 6 años, elección de diputados, ayuntamientos y de gobernador, aquí en el Estado de México. Pero año con año se entrega un financiamiento ordinario y partidas específicas para que la fuerza política difunda, acrecente el perfil democrático, constitucional, que en sí misma debe tener como fin. ¿Cómo se comportan los partidos políticos ante todas estas reglas que se les han impuesto para que haya transparencia, para que haya rendición de cuentas? ¿Sí se ajustan? Tú hablabas hace unos momentos de las sanciones, pero muchas veces es más fácil, pues a lo mejor pedir perdón, ¿no? Los partidos políticos deben ajustarse. Toda reforma, toda implementación normativa debe implementarse, adecuarse y en su caso ajustarse. A los partidos los ajustamos a veces, los hacemos cumplir la ley, la norma, los reglamentos, y no únicamente del Estado de México. En temas de fiscalización se aplican normas de convencionalidad, de constitucionalidad, de legalidad y por supuesto de amplios niveles de gobierno. De temas fiscales, mercantiles, laborales, si el partido político está pagando impuestos, si está pagando las cuotas de seguridad social a los trabajadores, si la fuerza política lleva a cabo los impuestos locales, tenemos que cuadrar y hacer cuadrar las cuentas de las fuerzas políticas. Ya no hay maneras o medios donde pueda disuadir el cumplimiento adecuado de la norma y generando cada vez mejores prácticas. El modelo de fiscalización, dicen algunos, es poco práctico. ¿Tú cómo lo ves? Es poco práctico en el modelo anterior. Con el nuevo modelo tenemos instrumentos, no únicamente el plan maestro de fiscalización electoral en sí, sino tenemos, por ejemplo, algo que no tiene nadie a nivel nacional, y me atrevo a decir latinoamericano, un sistema de gestión de la calidad para ver un ciclo de vida de la fiscalización. ¿Esto qué es? Desde que un partido político nace como agrupación o asociación de ciudadanos, ya que es partido político, su vida como fuerza política ordinaria, para evaluar semestralmente y trimestralmente la fuerza política, para verlo en procesos internos, cuánto gasta, cuánto recibe. En financiamiento precautorio, hay una auditoría precautoria que se hace durante la campaña, la de campaña en sí misma, e inclusive llegamos a la liquidación de fuerzas políticas. En el Estado de México hemos liquidado ya 2 partidos políticos en un tiempo récord.
Temas como España se han llevado hasta 5 años en liquidar a partidos vascos. En México fue en 2 años y todo debidamente justificado, motivado y adminiculado. Tiempo, modo, lugar para tener ante la opinión pública de frente y decirle que lo que cuesta la democracia tiene un costo democrático y es eficaz y es eficiente. Hoy tengo entendido que ustedes incluso están certificados a nivel externo y a nivel internacional. ¿Cómo funciona esto? Es un sistema de gestión de la calidad que tenemos una certificación en sí misma de procesos operativos y de gestión y que tenemos que apegarnos. Hay una empresa internacional que nos da esta certificación y que si no somos debidamente justificatorios en las normas, parámetros que ella nos exige, nos puede en cualquier momento que nos audite desertificarnos. Y ese tipo de elementos son una muestra, una cara social de que hacemos cada vez más con menos, generando ahorros y compromisos de metavalores ante la opinión pública, de que las ganas son permanentes y los recursos son suficientes para llevar a cabo una auditoría integral a los partidos políticos. ¿Es una tarea perfectible este tema de la fiscalización? Totalmente. No hay estado de confort. Permanentemente, desde de tipo académico, de tipo profesional, práctico, se lleva a cabo mejoras continuas. Temas como control interno, tópicos en particular como evitar fraudes y tener cada vez mejorarnos en sí mismos. Es una meta permanente y que hace perfectible la fiscalización. No a todo mundo le gustan las decisiones que ustedes toman, obviamente. Hay impugnaciones, ¿no? Siempre al trabajo que ustedes hacen. Por supuesto. Desde el año 2008 que se crea el órgano técnico de fiscalización con autonomía técnica y de gestión en sus funciones en sí mismas, hemos emitido todo tipo de dictámenes, donde hemos propuesto sanciones a los partidos políticos y el Consejo General las ha adoptado casi en su totalidad, con pequeñas modificaciones. En total, multas millonarias a los partidos políticos que hay que echarle el ojo allá de manera de transparencia para que se vea cómo está dictaminado y sancionado. Tengo la fortuna de que el Tribunal Electoral del Estado de México ha ratificado el 100% de los dictámenes y la Sala Superior y Sala Regional Toluca, en materia federal, ha ratificado el 95%. Es decir, traemos un punch bastante adecuado. Es decir, que están haciendo muy bien su trabajo, ¿no? A pesar de que algunos creen que es una afrenta en contra de ellos la decisión que ustedes toman. Toda multa, y más económica, nos afecta. Y lo importante aquí es acreditarla, demostrarlo y con la frente en alto salir a la opinión pública y decir, ¿saben qué? Si un partido político no justifica adecuadamente su financiamiento y que la auditoría demuestra algo irregular, será sancionado. Oye, en el Distrito Federal tengo entendido sí se aplica cuando hay un rebase tope de campaña, por ejemplo, sí está esta ley muy bien estipulada y especificada que se puede incluso quitar al partido político el registro. No ocurre en otras partes de la República Mexicana y bueno, tampoco se ha dado en realidad en el Distrito Federal. ¿Aquí cómo funciona? ¿Cuáles son las sanciones? Un buen tema. Fíjate que en el Estado de México, su código electoral, el artículo 299, fracción cuarta, inciso E, establece desde hace mucho tiempo, antes que en el DF, la nulidad de elección por rebase de tope de campaña. ¿Ah, sí? En este caso, sea de ayuntamientos, de diputados o inclusive de gobernador, si se evidencia un rebase de tope de campaña o financiación prohibida, surte efectos la nulidad de elección. Si se demuestra esto durante una revisión precautoria, que ni el DF la tiene, son únicamente 7 entidades federativas que la tenemos, es decir, durante la campaña una revisión precautoria, para que antes de que tomen protesta, se pueda verificar si fue debidamente financiado. Bueno, se cancela la constancia de registro, y si es, ya que se entregó la canción de mayoría, de triunfo, de este candidato o candidata que salga avante, pero debidamente financiada. ¿Esto no ha ocurrido o sí? No ha ocurrido durante la gestión de 2009, de 2012, ni de 2011 en particular de gobernador, pero se está implementando y que estamos a la expectativa al 100% para ver en qué momento surge. Oye, ¿y esto cómo surgió, cómo se permite? Porque muchas veces los partidos políticos no aprueban la ley, ¿no? Es un tema interesante porque los partidos políticos crean un código mínimo de normas, de reglas en sí. Pero el tema de la parte pragmática, teorética en sí misma, de la reglamentación,
de la constancia diaria de generar mejores prácticas, es un tema particular de temple. ¿Y cómo lo hacemos? Integrando la norma, no nada más nacional, local, sino de tipo de convencionalidad, que sea aplicable a los sujetos obligados, hacerlos rendir cuentas. Te quiero comentar y compartir al auditorio que aplicamos normas de información financiera, normas de auditoría, guías de auditoría en sí mismas, que son complementarias a todo el tema jurídico en sí mismo electoral, mercantil, laboral, fiscal, sus reglamentos. En total, más de 40 instrumentos legales, normativos, reglamentarios en sí mismos, que son aplicados a los sujetos obligados. Y que, por supuesto, cuando uno llega con el fundamento y la motivación de la actuación, pues dice, oye, se preocupa. Claro. Y es una muestra de incentivo de que está cumpliendo la ley. Oye, ¿cómo se trabaja en el Instituto Electoral del Estado de México? Muchas veces se dice, no es posible que se revise toda la información de los partidos políticos cuando ya se terminó la elección y se dan los resultados incluso después de que hay una elección, ya cuando todo el mundo está gobernando. Deberían hacerle como Hacienda, ¿no? Con nosotros, que cada mes nos está revisando y tenemos información importantísima y absoluta. ¿Qué pasa en el instituto? ¿No podría hacer esto así cada bimestre o se hace así o cómo se trabaja? Se hace, y qué bueno que me lo preguntas para poderlo ejemplificar. En tema de campaña, que es el más famoso, se hace de procesos internos, un lapso con una inmediatez bastante cercana de momento a momento, la revisión precautoria antes de que tomen protesta, la revisión de campaña, y cuando no hay elecciones se revisa en forma semestral, trimestral y anual. Es una meta nuestra hacerlo cada vez más pronto, con mejores elementos ya de automatización en sí mismo, ya no tanto documental, ir a revisar libros, etcétera, sino verlo en tiempo real. Y por supuesto que se lleva a cabo de una manera integral, con mucha pasión, con mucha entereza y de todo el tiempo. No es de que trabajo con un horario, es de hacerlo, trasladarse al partido político, a sus instalaciones, ver su información, repito, ya hoy de tipo automatizada, verla en softwares de auditoría y contrastarla. Y es algo que exige un compromiso democrático y una obligación constitucional para tener una elección libre, auténtica, periódica, que el voto sea auténticamente libre y que la fuerza política sea financiada con principios democráticos, con valores democráticos, y que el partido político postule, candidato o candidata, llegue con la frente en alto a tomar protesta y a ejercer un cargo público. Es la importancia nuestra. Muy bien, pues Hernán, un gusto poder platicar contigo esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. El gusto es mío, y que sepa la opinión pública y todos ustedes que se fiscaliza en mecánica moderna y con una arquitectura debidamente ajustada al Estado de México y al mundo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Hernán Mejía por estar con nosotros esta noche y platicar entre todos. Vamos a unos mensajes y enseguida estamos de regreso. Les quiero recordar que ustedes pueden participar, enriquecer con sus opiniones este espacio, por supuesto, cuenta de Twitter, Facebook y también correo electrónico. Así que escríbanos, contáctese para seguirle aquí entre todos. Regresamos. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo.
Qué bueno que continúan aquí con nosotros entre todos. En esta ocasión tengo un libro, es de Javier Arzuaga Magnoni, se llama Consideraciones sobre la democracia interna en los partidos políticos, modelos de partidos y debates en torno a su vida interna en México, y le agradezco al autor que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto saludarte. Bien, bien, muchas gracias y gracias por presentar este libro en público. Es para mí verdaderamente muy interesante ponerlo a consideración del público. Y platicar con nuestros amigos del auditorio. Yo te quiero preguntar, para arrancar esta conversación, ¿los partidos políticos son imprescindibles para la democracia? ¿No podemos vivir sin ellos? La verdad es que no. Es una de esas cosas que a pesar de todos los problemas que genera, es mejor tenerlos que no tenerlos. Los partidos tienen funciones muy importantes que ninguna otra institución puede suplantar. Tiene un papel fundamental en la inteligibilidad política para la ciudadanía. Los partidos simplifican mucho la vida política. Y por otra parte tienen una tarea muy compleja que hace que sea muy fácil criticarlos, digamos, ¿no? Es decir, a mí me divierte mucho criticarlos, pero hablando en serio, resulta que tiene una tarea compleja que es muy difícil satisfacer a todo el mundo con las decisiones que toman. Tienen que tomar decisiones sobre aspectos de la política cada vez más complejos. El tema de telecomunicaciones es un buen ejemplo en términos de un conjunto de decisiones que tienen que tomar técnicas sobre cosas respecto a las cuales un político no necesariamente está capacitado, está formado. Y una diversidad de temas cada vez más amplios. A diferencia de lo que sucedía hace 40, 50 años atrás, les toca competir con instituciones especializadas que son mucho más competentes para temas específicos que los propios partidos. Pero sin embargo, los partidos tienen que sintetizar una agenda nacional. Entonces, mientras seguramente habrá colegios de especialistas en telecomunicaciones, por ejemplo, los partidos políticos tienen que decidir tomando en cuenta no solo esa agenda, sino la intersección de esa agenda con muchas otras, e incluso subordinando a veces algunas respecto de otras. Entonces es muy fácil quedar mal con mucha gente. Y sí, son necesarios. Sin ellos, lo que sucedería es que si no estuvieran los partidos, tendríamos algunas instituciones que harían el trabajo de los partidos. Entonces, es mejor tenerlos regulados, fiscalizados. Pelearnos con ellos, pero tenerlos. Con ellos, pero tenerlos, sí, es mucho mejor que no tenerlos. Oye, presentas en el libro una parte interesante, teórica, nos llevas de la mano de cómo nacen los partidos desde la creación en la vieja Europa, y luego nos llevas a la historia en nuestro país, cómo surgen los partidos, cómo van desarrollándose, y después nos planteas acerca de temas interesantes como el asunto de la democracia, si son democráticos o no. Pero vamos a escuchar las voces de nuestros amigos de la ciudadanía, si te parece bien, y de regreso ya le entramos a esta parte que tú nos revelas en el libro. Vamos a escuchar su voz, por supuesto. No, pues algunos bien y algunos mal. ¿Por qué? Porque prometen y no cumplen. Pues que no se descrean mucho dinero se les da. Eso es lo malo de todos los políticos. Creo yo que todos los grupos políticos deben de hacer su campaña con su mismo dinero. Es que ya nomás es pura fantasía, porque ya no se lleva a cabo la elección como debe de ser. Deberían de hacer algo más por la sociedad, o sea, si ya la sociedad ya los eligió, si ya los elegimos para que nos representen en el poder, pues ya que tomen cartas en el asunto y que hagan lo que tienen que hacer para el beneficio colectivo. Pues que están muy equivocados en lo que hacen. Hablan una cosa y luego
dicen otra. Bueno, pues ya lo dice la gente, ¿no? Mucho dinero, no cumplen lo que prometen, parte de lo que tú comentabas antes de escuchar sus opiniones. Sí, los partidos están sometidos a exigencias muy contradictorias, ¿no? Por un lado, queremos que los políticos se comporten como profesionales de la política, que sean unos expertos en la política, pero por otro lado queremos que sean amateurs, que no cobren por hacerlo, que lo hagan... ¿Por amor al arte? Por amor al arte, al pueblo, ¿no? Y entonces, por momentos queremos partidos que se autofinancien y por momentos decimos de dónde sacan el dinero. Por momentos queremos partidos que sean ideológicamente muy fuertes y que uno pueda diferenciar un partido del otro con claridad y que no sean todos lo mismo, pero al mismo tiempo queremos que converjan, que tomen decisiones consensuadas. Entonces es muy difícil para los partidos dejar contentos a todos, incluso a nuestras propias exigencias, que muchas veces son contradictorias. ¿Cómo surgen los partidos políticos? ¿Nacen de una necesidad en Europa o qué es lo que pasa? Sí, surgen de una necesidad. En principio surgen como agrupaciones de parlamentarios, ¿no? en los parlamentos europeos, pero por otra parte, a medida que el voto se extiende, surgen como instituciones o se consolidan como instituciones que tienen que salir a conseguir votos y entonces empiezan como a aumentar su estructura. Aquí el punto particular es que en la medida en que todos recorren trayectorias no necesariamente similares, apuntan a sectores de la sociedad diferentes, buscan representar intereses que son diferentes. Entonces van adecuando sus estructuras organizacionales o van diseñando sus estructuras organizacionales en función de las necesidades específicas de cada partido, ¿no? Dependiendo del número de electores al que se quiere llegar, dependiendo de el origen de los políticos, etc. Y esto va generando como ciertas necesidades de organización y ciertas necesidades de democraticidad interna que son diferentes, ¿no? Que es un poco el punto que plantea el libro, digamos, ¿no? Es decir, los partidos políticos, de acuerdo a su historia, a su naturaleza, a sus formas organizativas, a las expectativas de sus seguidores, etcétera, van teniendo requerimientos de democraticidad que son diferentes y por lo tanto van ajustándose a esos requerimientos de democraticidad. Algunos partidos no se ven presionados por requerimientos de democraticidad muy intensos, más bien sus militantes, sus afiliados, incluso hasta sus votantes, están acostumbrados a que no son internamente muy democráticos. Y a algunos hasta le parece bien, ¿no? A veces los partidos que son internamente muy democráticos dan espectáculos que no queremos ver y que nos molestan. Entonces hay como requerimientos muy diferentes respecto a los partidos. ¿Preferimos el dedazo sobre el cochinero? A veces sí. Y yo diría con mucha más frecuencia de lo que creemos. Oye, y bueno, en el caso de México tú hablas del Big Bang, ¿no? Del estallido que hubo y que nos hereda a los partidos políticos, que fue un proceso realmente muy complicado, ¿no? De no dejar que hubiera tantos partidos. Sí, un momento clave en todo el mundo, digamos, ¿no? O en todos los países occidentales, para ser más estrictos. Un momento clave para la constitución de los partidos políticos tiene que ver con el momento en que el voto se universaliza, ¿no? Y cómo acceden los partidos políticos a este momento. Entonces, nuestro problema es que llegamos a ese momento de apertura del sistema político a un número muy importante de personas, sin partidos políticos ya constituidos, sólidos, etc. Entonces nuestros partidos nacen casi en el mismo momento de este Big Bang, ¿no? Y entonces no estamos como muy preparados para ello. No hay trayectorias políticas muy claras. Las sociedades, a partir de estos grandes Big Bang como la Revolución Mexicana o como los movimientos nacional populares en América del Sur,
digamos, acceden a un desmoronamiento del sistema oligárquico y la aparición de una política de masas sin una institucionalidad política preparada para ellos. Y los partidos políticos surgen como pueden, digamos, como vamos construyendo sobre la marcha, digamos, ¿no? Oye, ¿y qué son, cómo debemos entender, qué son los partidos políticos para los ciudadanos? Bueno, los partidos políticos son unas instituciones que tienen unas funciones especiales, respecto de las cuales nosotros tenemos ciertas expectativas, ¿no? Es decir, son instituciones que, entre otras cosas, nos expresan frente al sistema político. Es decir, la palabra no está tomada al azar, expresan, ¿no? Es decir, quiere decir que son instituciones que no solo nos escuchan, ¿sí?, sino que además utilizan su capacidad organizativa para llevar nuestras demandas al sistema político, ¿sí? Por otra parte, son instituciones que nos educan, a pesar de que no lo parezcan, ¿no? Muchos en sus casas estarán, escuché bien lo que dijo Javier. Son instituciones que nos educan, en el sentido de que el conjunto de decisiones que toma un sistema político cotidianamente digo literalmente cotidianamente, día a día, son enormes. Y ningún ciudadano de a pie tiene la capacidad de darle seguimiento a todos estos asuntos de manera sistemática. Los partidos políticos desde ese punto de vista resumen la realidad y hacen para nosotros que el costo de información no sea tan alto. Toman posiciones respecto a los temas, con esas posiciones nos ayudan a decidir. Nosotros más o menos los identificamos y los ubicamos, sabemos más o menos qué piensa cada partido político. Y nos ayudan a tomar decisiones a partir de una cantidad de información que sería improcesable hasta por un periodista. Oye, decía Sartori, lo mencionas en tu libro, no son facciones, sí. No se trata de eso, es algo más importante. Bueno, digamos, normalmente a los partidos políticos se los desacredita como si fueran facciones. Las facciones tienen una particularidad que los partidos políticos no deberían tener, y es que las facciones persiguen intereses particulares y defienden esos intereses particulares. Los partidos políticos tienen una doble exigencia. Por un lado tienen que ser una parte, no pueden ser una totalidad, digamos, tienen que representar una parte de las opiniones políticas posibles, una parte del electorado, ¿sí? Pero por otra parte tienen que ver por el interés de la nación en su totalidad. Y por otra por lo que les conviene, ¿no? Y por otra por lo que les conviene, a veces ni siquiera lo tienen tan claro, ¿no? A veces tampoco son tan eficientes en eso. Persiguen sí ganar elecciones, y esa es una función fundamental, y son máquinas para ganar elecciones, y persiguen esa racionalidad a veces, pero tienen una demanda muy compleja en ese sentido. Es decir, tienen que ser, por un lado, los representantes de un conjunto específico de demandas, de un conjunto específico de la sociedad, pero al mismo tiempo tienen que representar a todo el país y tienen que poder tomar decisiones en nombre de la nación. Muy bien, pues tú sabes que en este programa los libros son muy importantes, así que los invito a que veamos los contextos. El Instituto Electoral del Estado de México tiene entre sus objetivos la promoción y difusión de los valores que contiene la cultura política y democrática a lo largo del Estado. En ese sentido, el Instituto realiza un conjunto de acciones que tienden a fortalecer los valores de los ciudadanos del Estado de México en términos de la democracia. Entre esas labores está la publicación de un conjunto de ejemplares que son realizados a partir de investigaciones que se llevan a cabo en el Centro de Formación y Documentación Electoral. En ese sentido, les quiero presentar este libro que se llama Las razones del voto en el Estado de México, escrito por el doctor José Martínez Vilchis, quien actualmente se desempeña como consejero electoral, integrante del Consejo General de este instituto. El doctor José Martínez Vilchis ha sido, entre otras cosas, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y también rector de esa misma universidad. Y en esta ocasión, como parte de las labores de investigación que se realizan en este instituto, nos presenta este texto. Este libro tiene como objetivo
identificar un conjunto de variables que son fundamentales para comprender la forma en que los ciudadanos del Estado de México votamos. En ese sentido, hay un conjunto de temas, como por ejemplo las corrientes y las distintas teorías que explican el voto, el análisis de los estudios muestrales del IFE sobre la participación ciudadana en 2003 y 2009 para poder establecer un marco de referencia sobre el cual los ciudadanos del Estado de México ejercen su derecho de votar. Analiza también la participación electoral en la elección de gobernador de 2011, atendiendo a un conjunto de variables, tanto estadísticas como políticas. Realiza también diversos análisis sobre estudios de opinión realizados en el contexto de dicha elección, así como un estudio comparado de distintas estrategias en la promoción del voto por parte de los interesados. En ese sentido, este libro representa para los ciudadanos del Estado de México un punto de referencia para comprender la forma en la que la participación electoral se desarrolla a lo largo de los últimos años. Si ustedes quieren tener un ejemplar de este texto, tienen que acudir al Instituto Electoral del Estado de México, al Centro de Formación y Documentación Electoral, donde en la biblioteca les podrán entregar un ejemplar gratuito, o de la misma forma, si quieren consultar otras fuentes para comprender la forma en la que los mexiquenses votamos, la biblioteca del Centro de Formación contiene diversos documentos a partir de los cuales se puede generar una opinión mucho más general sobre nuestra votación. Bueno, y continuamos, por supuesto, para platicar entre todos. Después de estos mensajes regresamos a conversar con el doctor Javier Urzuaga, así que la invitación para que sigan aquí en este espacio, no se nos vayan, regresamos rapidísimo. Más allá de las elecciones, en el Instituto Electoral del Estado de México seguimos trabajando para formar mejores ciudadanos, desarrollando actividades para promover y difundir la cultura política democrática y la educación cívica, a través de cursos, talleres, conferencias, consulta y publicación de libros, atención a partidos políticos, jornadas cívicas para la promoción de valores y derechos humanos, sesiones de Consejo General y de comisiones, impartición de las maestrías en Administración y Derecho Electoral, y ahora de la especialidad en Derecho Procesal Electoral. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx todos los miércoles a las 12 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Haz lo tuyo. Continuamos entre todos y vamos a regresar para escuchar precisamente su voz. Buena. El problema a veces son los elementos. Los partidos son buenos, todos. Los elementos son malos. Pues ya de poca credibilidad, porque ya llegan al poder y pues no sirven a la gente, se sirven de la gente y pues ya la verdad yo en lo particular pues no creo en ellos. Puras promesas, todos los partidos políticos, estamos decepcionados de todos los partidos. Bueno, en mi opinión es como tipo nepotismo debido a que todo es como que se va pasando de vida en vida y realmente que no están buscando el bienestar del país, solamente están buscando su beneficio propio o su beneficio de las familias. Deberían de mejor poner más atención a la sociedad que en sus propios sentidos.
Bueno, Javier, y si te parece, le entramos al tema de la democracia. Tú en el libro hablas de que los partidos políticos, o por lo menos los 3 grandes partidos políticos, distan mucho de ser partidos democráticos y hablan ellos mucho de la democracia, ¿no? Siempre es una bandera muy importante. ¿Qué es lo que les pasa a estos partidos? Bueno, el problema de los partidos es que tienen que representar muchas cosas diferentes. Hablábamos hace un bloque atrás de los requerimientos contradictorios. Por un lado, los partidos tienen que ganar elecciones, si no, hasta pueden perder su registro, pueden perder su razón de existencia. Entonces tienen que ser maquinarias que ganen elecciones, tienen que diseñar campañas, tienen que diseñar estrategias, y el diseño de estas cosas no es muy fácil combinarlo con la democracia interna. De hecho, quienes son especialistas en diseño de campañas, por ejemplo, las empresas tienen un comité que no funciona muy democráticamente, digamos, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen que hacer esto, a su vez conviviendo con una base de afiliados que le exige rendir cuentas. Pero por otro lado, esta base de afiliados no son todas las personas a las que un partido se dirige. Un partido también representa un conjunto amplio de electores, y no siempre estos 2 conjuntos de personas coinciden en sus ideas. A veces los electores tienden a ser mucho menos radicales que sus propios militantes. Entonces, a veces cuando los militantes le exigen a la dirigencia que se comporte de una manera, a los electores le parece como que no es muy conveniente, ¿no? Entonces, por un lado tienen que actuar con la eficiencia de una empresa, y por otro lado representar a 2 conjuntos de personas que no necesariamente coinciden en sus opiniones respecto de los partidos. Entonces, y por otra parte, no siempre la ciudadanía tiene como una expectativa respecto a los partidos de que sean muy democráticos, ¿no? Yo siempre comento, ¿les ponemos la vara muy baja nosotros a los partidos políticos? Sí, yo siempre menciono el ejemplo de la elección del 94, cuando fue el primer debate entre los candidatos presidenciables. Estaba Diego Fernández de Ceballos, Ernesto Zedillo y Cuauhtémoc Cárdenas. Y Diego Fernández de Ceballos le dice a Zedillo: a mí me eligieron miles y miles de panistas a lo largo y ancho del país, ¿a usted quién lo eligió? ¿Sí? Obviamente se estaba refiriendo al dedazo. ¿Sí? Sin embargo, ninguna encuesta siguiente al debate, ninguna opinión respecto del debate hizo hincapié en el método de selección de los candidatos, ¿no? Es decir, lo pongo como ejemplo de que no siempre eso es un tema fundamental para nosotros. A veces nos importan otras cuestiones respecto de los partidos, de los políticos y los dirigentes, y no acerca de cómo fueron elegidos o acerca de cómo se toman las decisiones adentro del partido. Yo creo que la ciudadanía debería decidir y debería tomar, ahora sí, partido, en términos de si ese es un tema que le interesa o no. Es muy fácil decir, no son democráticos, no toman elecciones, no toman decisiones democráticamente, pero por otro lado a veces nos molestan los debates internos. Ahora, por ejemplo, el PAN decidió elegir por voto directo a su presidente nacional, y prácticamente todas las opiniones de todos los analistas, incluidos de aquellos que exigen la democracia intrapartidaria, es que es una locura. Bueno, pregúntale a los mismos panistas. Los propios panistas hasta escriben notas en los periódicos diciendo que se están perredizando, etcétera, etcétera. Entonces, un partido que ha sostenido históricamente que sus procesos internos eran democráticos, que sus dirigentes exigen que se modifique la ley para exigir la democracia intrapartidaria, se quejan de que la elección del presidente nacional tenga que ser por elección directa de la totalidad de los afiliados. Entonces, son como situaciones muy contradictorias, y no deberíamos tener como la expectativa de que los partidos sean internamente democráticos cuando ese no es un valor socialmente tan defendido. Pero tú decías algo muy importante, en realidad la ciudadanía no le interesa este asunto, ¿no? Podemos hablar de la democracia al interior de los partidos, pero a mí no me parece que sea un tema fundamental del que la ciudadanía esté platicando o tenga en el radar.
Y hacen bien, porque entre otras cosas la ciudadanía tiene que tener la expectativa respecto a los partidos de que sean productores de dirigentes y de decisiones. Y ese es el punto fundamental, ¿no? Es decir, el punto fundamental desde mi perspectiva es que los partidos nos ofrezcan decisiones buenas, digamos, decisiones coherentes, decisiones racionadas, decisiones en las cuales no estén privilegiando intereses particulares. ¿Sí? Si extendemos mucho nuestras expectativas respecto al sistema político, por supuesto que nos vamos a sentir desilusionados. Y sentirnos desilusionados respecto a los partidos no es una buena salida, más bien genera muchos problemas. Entonces, a veces cuando no centramos bien las baterías respecto a lo que esperamos de los partidos, lo que estamos generando es una tensión muy fuerte sobre el sistema de partidos y una expectativa no satisfecha que se manifiesta, por ejemplo, en esto de que prácticamente en toda América Latina preferimos la democracia respecto a cualquier otro sistema político, pero cuando nos hablan de los partidos o de los políticos, resulta que tienen peores calificaciones que la policía, y eso no está fácil. Lo que decíamos al principio, ¿no? En una parte del libro presentas los estatutos, presentas toda la información que tienen los partidos para elegir a sus candidatos, para hacer sus asambleas, para tomar sus decisiones, pero dices, aguas, porque pues, esto es lo que está escrito, pero en la vida real, como dicen por ahí, en el México real, la situación es totalmente distinta y hacen sus trampas. En el México real y en sus propios estatutos, es decir, un poco cuando el Estado les exige a través de sus órganos, incluido el jurisdiccional, cuando les exigen que sean internamente democráticos, los partidos responden diciendo, ok, vamos a cumplir con la ley. ¿Sí? Pero generan los mecanismos internos indispensables como para poder burlarla, ¿no? Entonces, todos los partidos políticos, por ejemplo, tienen mecanismos directos de toma de decisiones, tienen mecanismos para la toma de decisión a partir de sus propios afiliados, ¿sí? Pero todos tienen mecanismos excepcionales de toma de decisiones, ¿no? Y resulta que quien decide cuándo se aplican mecanismos excepcionales es precisamente el CEN del partido, etcétera. Entonces, los partidos, por ejemplo, eligen candidatos a partir de la consulta a la base, a partir de una elección interna más o menos abierta a la ciudadanía, ¿sí? Pero también hay mecanismos excepcionales. ¿En qué consisten estos? El CEN del partido decide quiénes son los candidatos. En la elección pasada de 2012, una buena parte de los candidatos a diputados fue elegido por métodos excepcionales por los partidos políticos. Por ejemplo. Por ejemplo. O a veces los tribunales impugnan el proceso de selección de un candidato y entonces los partidos responden diciendo, bueno, vamos a utilizar un método excepcional porque es una situación excepcional, y entonces el CEN decide elegir como candidato exactamente al mismo que el tribunal había impugnado. Pero como ya es electo mediante un método extraordinario estatutariamente definido, entonces ya es legal. Entonces hay muchas formas a partir del propio cumplimiento de la ley de hacer que los procesos no sean democráticos. Entonces los procesos serán internamente democráticos cuando el hecho de que sean internamente democráticos sea un valor, y cuando sancionemos a los partidos si no cumplen con sus procedimientos internamente democráticos. Muy bien, pues Javier, te aprecio mucho el que hayas vuelto a estar con nosotros en este espacio. Qué bueno que nos vienes a visitar otra vez para platicar entre todos de temas tan relevantes como este, y muchas gracias, te agradezco mucho que nos hayas venido a presentar tu libro. Muchas gracias por la invitación y para mí es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Y muchas gracias también a usted que ha estado con nosotros compartiendo esta hora para platicar y discutir temas importantes entre todos. Muy buenas noches y que la pase usted muy bien.